Néstor Pereira, quien es director de Pesca y Acuicultura, en representación del gobernador del Estados Unidos. El programa de hoy es muy sencillo. Se trata, pues, como todos sabemos, de la instalación de esta institución que lleva el nombre de José Domingo Ruz, un personaje que tiene que ver muchísimo sobre el perfil, la configuración de la cultura zuliana a partir del siglo XIX. Con nosotros se encuentra, es bueno destacar la presencia de la profesora Zulay Maldonado. Sulimán, ya sabía que se me iba a olvidar. Sulimán Maldonado, que ha escrito una obra sobre José Domingo Ruz, donde destaca, pues, las ideas autonomistas de este personaje. Y creo que para los que estamos desde hace un buen tiempo trabajando en estas líderes de la investigación cultural, no nos es desconocido en ningún momento José Domingo Ruz. Además, creo que a un zuliano con mediana cultura siempre suelen decir: ah, sí, nuestro diputado representante ante las Cortes Extraordinarias de Cádiz, que en realidad fue una constituyente de la monarquía, de una monarquía liberal constitucional que por primera vez se abría a la modernidad, ¿no? Dejando atrás una monarquía absoluta que no sirvió de nada porque se regresó otra vez a ella, ¿no? Como todos sabemos. Pero nos quedó esa constitución, esa experiencia en esa constituyente, que a Ruz le sirvió mucho porque tuvo que ver posteriormente en esa segunda etapa que desconocemos o que conocemos poco de Ruz, que es la etapa mexicana, y sus ideas como constituyente le permitió, pues, perfilar y ayudar a perfilar la nueva y primera Constitución Republicana del México. Esa etapa no está estudiada, habría que estudiar. Ahora que este centro aglutine a todos aquellos investigadores que se han interesado por Ruz y tengamos, pues, una idea más completa de la actuación de este personaje extraordinario, zuliano. Yo diría que una vez que se tenga ese perfil completo, sería tan importante o más que el propio Baral, ¿no? Nuestro personaje importante del siglo XIX. Bueno, en primer término le vamos a dar entonces, dentro de este programa sencillo, la palabra al director general del Consejo Directivo del Centro de Estudios Industriales, José Domingo Ruz, el doctor Rafael Molina Leche. Con ustedes, el doctor Rafael Molina. Buenos días a todos. Si quieren, sin contratismo de protocolo. Buenos días. Tengo mucho gusto en ver la sala y encontrarte la misma gente de la universidad que hoy tiene actos separados aparte, enviado del gobernador. Es lo que pretendemos, hacer y mandar que la gente haga una actividad encaminada a vamos a decir, investigar, rescatar, preservar, y a la vez hay que ser como un Jano Bifronte, mirar no a la historia y la ciencia, lo que sea, como un pasado a la manera de mariposas o insectos que se colocan para que los vea la gente en un museo, ¿no? Sino para traer ideas para el presente
planificación del futuro. La mejor, si me dijeran, ¿y qué pretenden ustedes con el centro este? Yo diría, la mejor manera de presentarlos es enseñar qué hemos hecho hasta ahora, porque empezamos con el interés de Jesús en Yepes, que ya vieron todo, para muestra un botón de la necesidad que hay de estos personajes y de hacer investigación seria sobre ellos, a la vez que hacer difusión, que la investigación que se queda en el cenáculo de la universidad o del Instituto de Cultura del municipio, de cualquier entidad, vamos a decir, de intelectuales que de suyo ya son un grupo privilegiado, constituyendo un grupo diferente, un sobrenadante social, ya aísla el personaje y vienen cosas como las que ustedes vivieron con la calle 72. Pero después de Yepes, nosotros nos ocupamos del petróleo en Venezuela. Y hemos instalado, vamos a decir, estamos tratando de hacer este año, de transformar este año en un año de estudio de la cultura petrolera, de la repercusión del petróleo y hasta de estudiar, claro, con ingenieros, con geólogos, con cualquier tipo de especialidad del conocimiento humano. Me permito hacer vamos a decir, diferir un poquito de un término que usó Jesús, humanístico. No, nosotros no nos queremos reservar ni para la historia, ni para lo que llaman humanidades, pero tampoco para lo que llaman ciencia separada, ni ciencia pura como la matemática, ni la filosofía, ni ciencias aplicadas como cualquier cosa utilitaria como la medicina, por ejemplo. Nos interesa un grupo multidisciplinario, hacer una cultura multidisciplinaria que se encargue de cada, vamos a decir, cada actividad que se haga en esta ciudad, que se hizo y que tenemos que rescatar, y vale la pena rescatar, o vale la pena preservar como patrimonio, o hasta lo que se puede hacer. Me alegra mucho por eso que el representante del gobernador sea el representante del sistema de la pesca organizada. ¿Cómo se llama? Dirección de Pesca y Acuicultura. Bueno, Dirección de Pesca y Acuicultura. A nosotros nos interesa eso. Nos interesa, cuando hablamos del patrimonio, nos interesa también el patrimonio vivo, la biodiversidad, lo que llaman ahora la biodiversidad. Y es tan obligatorio, hay tanta necesidad de estudiar nuestro activo lacustre, en el sentido no solamente petrolero, sino también de la vida útil para el lago y la vida útil como alimento para los ribereños del lago. Y así infinitamente. El agua es poesía, pero antes de ser poesía, el agua es una fuente de vida básica, ¿no? De manera que esa es la idea. Lo que nos acercó al epónimo, este epónimo tan digno y tan atrayente para los que lo conocen, pero tampoco conocido entre nuestra gente, no solamente entre intelectuales de cierto nivel y entre profesionales universitarios, sino incluso entre estos mismos. Confiesan no conocer a esta persona, que se puede tener como el príncipe de la solidaridad, puesto que fue el hombre que como diputado pidió más, y pidió cosas que para el momento eran impensables por la gente de Maracay, como una escuela superior, un liceo superior que se llamaba Fernando VII. Repito, estudiamos eso, pero no nos quedamos por allá. Tenemos que venir como el ejemplo que les puse de la acuicultura y la pesca. El petróleo nos llamó la atención y nuestro segundo charlista de este año fue una autoridad mundial en
gas. Fue un ingeniero de Maracaibo que le estableció la red de gas a Argentina y el general del Polo Sur enseñó a perforar a los mexicanos, que muy poca gente tiene interés en que aquí viva ese ingeniero ahora. Se murió Rodríguez Iturbe, el especialista en hidráulica y utilización urbana de las aguas de consumo, y nunca los venezolanos le hicieron una consulta sobre una red urbana de distribución de agua. De manera que nuestro interés está en eso. Nos interesan los poetas, nos interesan los artistas, nos interesan los comunicadores, porque sin ellos no, repito, se queda la cosa en el cenáculo de privilegiados, de estudiosos, ¿no? Pero nos interesa el buen artesano, el que desarrolla una artesanía que da identidad regional, que provee empleo para los paisanos, que provee riqueza para la región zuliana. De manera que somos una región rica, no solamente, y ojalá no seamos, como dicen, una región rica en el subsuelo, y que nosotros seamos un indio de la antigüedad sentado sobre una piedra que tiene un tesoro debajo, como nos han definido siempre por el mundo, ¿no? Tenemos tantas cosas que investigar y esperamos, repito, que así como hoy tengamos aquí historiadores, tenemos gente de la pesca, tenemos arquitectos, cirujanos, comunicadoras de experiencia, doctores en Derecho que han estudiado filosofía. Todo eso es bienvenido. Bienvenido el conocimiento humano y bienvenido vamos a decir, estas reuniones que permiten intercambiar el conocimiento, consultar los unos con otros para trabajos en curso o trabajos con planificación de trabajos prospectivos. Esa es la idea. La idea es primero la humildad también. No tenemos ninguna soberbia. No tenemos ninguna soberbia. No nos queremos llamar academia de nada, ni escuela de tal, no. Grupo de estudio. La misión es mucha. Un grupo de estudio así sería llevado al máximo de significación y de estratificación, sería por ejemplo la Academia Francesa, donde los físicos nucleares están al lado del escritor. Eso es la lógica. El conocimiento humano ya no se justifica que un comunicador social graduado de la universidad está leyendo en el mediodía en televisión algo y dice me trajeron estas medicinas y ya mi viejo las puedo, entonces para decir bromuro de tal, no, la química no puede estar tan alejada del comunicador, ¿verdad? Y sobre todo la química que se utiliza todos los días, ¿no? Y eso hablo de la química y no de química, pero me interesa eso, el poner a ebullir el conocimiento humano en beneficio del suyo y de Venezuela. Otra cosa es esa, no somos regionalistas en el sentido de la gaita y de que somos lo mejor, vamos a decir, esa bocatería altisonante. No, regionalistas humildes que confiesan que tienen mucho que aprender para que no nos siga pasando lo que nos ha pasado hasta hoy. Esa es la idea del grupo RUS. Bienvenidos todos y espero que nos comuniquemos. El grupo RUS está abierto para cualquiera que quiera exponer planes de estudio, modificaciones de pénsulo, todo lo que se le ocurra, hasta el que tenga un invento. Vamos a decir, ustedes dirán, este está loco. No, yo no quiero ser ni loco ni me la he hecho de profeta ni nada, no fracasar, pero tenemos que hacer algo. Futurista. Muchas gracias por venir. Bien, enseguida
seguidamente la periodista Marlene Nava nos va a dar una semblanza biográfica sobre nuestro epónimo, José Domingo Ruz. Buenos días, reciban todos mis saludos. Quiero destacar de manera especial la presencia de Arlene, la profesora Arlene Urdaneta, que está muy vinculada a mis inicios de relación con la historiografía y con todo lo que tiene que ver con la solidaridad. Germán, su esposo, y Rubio Ortega fueron los tutores que yo tuve en este camino, y les agradezco buena parte de mi conocimiento. Igual saludo a todos los profesores de la universidad que serán muy importantes en nuestro tránsito por esta vía que definió el grafito. Lamentablemente tenemos un tiempo limitado porque José Domingo Ruz, a mi modo de ver, todavía se han publicado algunas cosas sobre él, pero siento que da mucho más. O sea, siento que es un tema de investigación que da muy rico, que puede generar muchas otras publicaciones. Un día lo llamé el primer regionalista, hoy lo llamaría el primer autonomista. Y es que él tuvo la concepción plena de la existencia y valor de una patria chica. Y como señaló en una oportunidad el querido profesor Antonio Márquez Morales, perteneció a un exiguo grupo de jóvenes ilustrados inmersos en una, para la época, nueva y ajena visión sobre las perspectivas futuras de este vasto espacio que era la provincia de Maracaibo y que Germán Cardoso Galoy bautizó como región histórica. José Domingo Ruz pertenecía ciertamente a la casta élite de Maracaibo. Era devoto siervo del rey Fernando VII. Fue elegido como diputado a las Cortes de Cádiz en 1811, justo cuando en Caracas se firmaba el Acta de Independencia contra el dominio español. Fue caballero de amplia formación académica y se licenció en Ciencia Filosófica, se doctoró en cánones y se graduó de abogado. Nació y vivió parte de su vida en Maracaibo. Agustín Millares Carlos, ilustre filólogo que nos habitó e ilustró durante 3 décadas, lo define como hombre público, criollo de América, monárquico y liberal. El profundo conocimiento de su provincia lo deja plasmado en un libro que hizo publicar con el nombre de Maracaibo representado en todo su ramo por el diputado a Cortes José Domingo Ruz. Y en él, así como en otros documentos, registra sus pertinaces gestiones y solicitudes. Menciono solo algunas de ellas: el traslado de catedral, el colegio, la universidad y demás establecimientos institucionales de Mérida a Maracaibo, la provisión de intendentes separados en Venezuela, la creación de un ejército provincial, aduanas comarcanas, sistema impositivo y hacienda pública locales. Pide también un teatro y aplicaciones para el hospital de caridad. Pero más sobresaliente es que en otros varios documentos Ruz se dedica a solicitar ante el rey la independencia de Maracaibo con respecto a Caracas, con insistencia aragonesa, señala Millares Carlos. José Domingo Ruz representa la primera manifestación de la vocación autonómica de esta región que se construyó autosuficiente y solitaria a lo largo de 3 siglos. Ya, esto es complicado. No obstante, el proyecto
proautonómico financiado por este notable zuliano en las Cortes de Cádiz entre 1810 y 1812 fue desconocido por las distintas hegemonías políticas desde Caracas, como ha seguido ocurriendo ante cualquier gesto que se le parezca. En el caso de los amigos rusos, tiene el profesor Márquez Morales, su actuación favoreció la discusión del pensamiento ilustrado que sustentaría su ideario autonómico y de defensa de su patria chica. En la Real Cédula de Elección del Consulado de Caracas se expresaba claramente que su objetivo fundamental era, abro comillas, la más breve y fácil administración de justicia en los pleitos mercantiles y la protección y fomento del comercio en todos sus ramos, cierro comillas. La vocación autonómica de Maracaibo, que él asume como nadie con total claridad, se venía gestando con la consolidación de la urbe como ciudad primada de una vasta región que ocupaba la cuenca del lago y se conocía con el mismo nombre de la ciudad capital. Era la provincia de Maracaibo que describe en minucioso detalle en su informe al rey. En este texto, por primera vez, se describe de modo sistemático y con profusión de datos el territorio de la provincia, de cada una de sus jurisdicciones, partidos y cabeceras: Maracaibo, Gibraltar, Perijá, San Bartolomé, Sinamaica, Trujillo, Mérida, La Grita y San Cristóbal. Rus informa sobre población, características del medio físico, comunicaciones y distancia, recursos naturales, producción agropecuaria, comercio, proyectos de obra pública y educación. Cito su propia obra, reeditada en 1969. José Domingo Ruz nació el 4 de agosto de 1768 de una familia peninsular formada por Juan Manuel Ruz Turriñez y Juana Catalina Ortega de Azarrahuilla, de numerosa descendencia, entre ellos los Rules Sama, Ramírez Ruz, Rodríguez Ramírez, Ramírez MacGregor y Ortiz Rodríguez. Se casó con María Mercedes Sama y Suárez Medrano el 7 de octubre de 1794 y murió en 1835 en Toluca, México, donde cumpliría una sobresaliente actuación pública. Ruz es un antiguo apellido andaluz de origen toponímico y registrado indistintamente como Ruz con Z o Ruz con S, que procede de un pequeño poblado de la comarca de Jaén, en España, y es una familia tradicional con génesis de migrantes. Por cierto, está registrado que aquí en Venezuela ha habido 251 Ruz que se han establecido aquí. Sobre este apellido se dice que por escritura constaba haber asistido a la batalla del Salado Álvar Sánchez Ruz, hijo hidalgo principal de la comarca, a quien el rey de Castilla, Alfonso XI, le premió haciéndole caballero de la Orden de la Banda y en cuya heredad se encuentra hasta un escudo de armas, o sea que era de origen noble. La principal singularidad de nuestro José Domingo Ruz es su concepto de patria, que difiere con el de otros criollos mantuanos. Estos sentían disminuidos sus derechos frente a los peninsulares. En cambio, Ruz consideraba que todos eran españoles, los de este lado del Atlántico y los de la península, y valoraba la independencia de Maracaibo más por la lejanía de la metrópoli que por la cercanía de la Caracas centralizadora. Este criterio de españolidad se establece en la Constitución de Cádiz de 1812, en la cual actuaba entonces como diputado por Maracaibo. Su conciencia de tener una patria chica se evidenció con el título de su serie de artículos
artículos de carácter informativo, por no decir periodístico, reunidos en la obra titulada de manera significativa Ayer pro Patria, porque ayer significa litigar, asumir la defensa. Ocupó las Cortes de Cádiz por Maracaibo desde el 3 de marzo de 1812 al 10 de mayo de 1814, pero se desempeñó también como diputado al Real Consulado de Caracas entre 1796 y 1798. Estos diputados, él entre ellos, además de ser administradores de justicia, se convirtieron en promotores del fomento económico en sus respectivas jurisdicciones. Fueron portavoces y defensores de las propuestas y peticiones hechas por comerciantes, hacendados y autoridades locales para el florecimiento económico de su provincia e isla. Desde una dimensión continental, también adquirió una proyección de alta significación. Entre otras cosas, fue carta fundamental en el desenvolvimiento de México en el siglo XIX, cuando actuó como juez de la Corte Suprema y contribuyó a redactar el Acta de Independencia de esta provincia, donde figuró también como sabio oidor de la Audiencia y Cancillería Real. Este fue el hombre a quien hemos querido honrar, usando su nombre para distinguir nuestra organización y nuestro quehacer, porque él fue el primero en reconocer con claridad la autosuficiencia y la capacidad de manejarse a sí misma que Maracaibo poseyó desde siempre. Y pensamos que justamente esto es lo que el Zulia ha perdido, la conciencia de su vocación autonómica, y que aunque su voz no haya sido nunca atendida en las instancias del poder central, sí ha llegado hasta nosotros para hacernos saber que ese es el camino. Bienvenidos pues a aquellos que poseen el sentido y el hechizo de la solemnidad. Esta solemnidad de José Domingo Ruz como credo y como bandera. Porque al final nuestra misión es la de desnudar y amar el alma del Zulia para poder reconstruir su cuerpo maltrecho de hoy. Señora. Creo que posar. A comienzos de los 60, decía un jurista zuliano, Ángel Francisco Brice, José Domingo Ruz como diputado había pedido tanto para la provincia de Maracaibo que aún los diputados de aquel entonces no lo habían superado. Y creo que todavía hoy día sucede lo mismo, ¿no? Ningún diputado ha logrado superar a José Domingo Ruz. Le toca entonces en la palabra al doctor Pedro Romero, quien es nuestro experto en patrimonio cultural, quien va a dirigir a ustedes también unas palabras. Sí, buenos días. En este acto de instalación, acompañado de tantas caras conocidas, otras no, pero con la coincidencia del mismo interés por la razón de ser y futuro de nuestro Estado. En esta oportunidad hemos querido presentar una relación del patrimonio cultural del Estado Zulia.
con motivo de la próxima conmemoración, el 28 de este mes, próximo martes, del Día del Patrimonio en Venezuela. Sé que la pantalla es algo pequeña, pero a ver, intentaremos traducir las ideas que queremos trasladar. La primera pregunta es: ¿por qué es el 28 de marzo el Día del Patrimonio en Venezuela? La respuesta es porque es la fecha del natalicio de Francisco de Miranda. Dentro de tantas áreas en las cuales se le puede señalar como precursor de la razón de nuestro país, está también la del patrimonio cultural. Eso queda recogido en las cartas a Miranda, cruzadas entre el precursor, y el intelectual francés Antoine Canterbert de Quincy, quien era una enciclopedia para el momento teórico de la arquitectura, del arte, distintas enciclopedias libres en relación al tema. Y coincidiendo con Francisco de Miranda en su oposición a lo que ocurrió a partir de la Revolución Francesa y posteriormente buena parte del desplazamiento de los monumentos de arte de Italia, por ejemplo, hacia el Museo Francés. Y le han establecido con claridad que el patrimonio no puede ser desligado del sitio de origen, de quien lo produce, del cultor, de la sociedad que la hizo posible, ¿no? Y adelantan también claros criterios de museografía, por ejemplo. Entonces, esa es dentro de la figura política de Francisco de Miranda, que el Instituto quiso reconocer esa fecha como la que se celebra el próximo 28 de marzo. ¿Sí? Dice Petri en un prólogo constante la libertad de su patria. Sin duda para Miranda también fue, como lo hemos mostrado en este libro del Instituto de Patrimonio Cultural, uno de sus temas centrales, ¿no? La preocupación por el patrimonio, por el arte, por lo que ya he referido. Y por supuesto conocemos perfectamente el reconocimiento, en este caso, de su nombre estampado en el arco de ese grupo en París, justamente. Reconocimiento de esa labor comprometida con los principios de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y lo que queremos resaltar con su fecha es también su compromiso con el hecho concreto cultural. No se pueden desplazar los monumentos de su sitio. El lugar es fundamental. Y nuestro lugar es este. ¿Sí? Patrimonio cultural es lo heredado del padre, de ahí viene la palabra patrimonio, etimológicamente, ¿no? La madre naturaleza o el padre creador no concedió este espacio singular. Como pueden ver, el Golfo de Venezuela, fundamentalmente árido en sus costas y la dos penínsulas y el interior del lago, toda una diversidad. Cuando el lago empieza a ganar por la cuenca de mayores provincias de humedad hacia el sur y se eleva la montaña hacia la serranía de humedad. Entonces, esa singularidad y esa variedad de espacio provocó una ocupación temprana en nuestro territorio. Lo que está señalado acá muy rápidamente, porque hay unas cuantas imágenes, son sitios de arqueología reconocidos de esa presencia prehispánica. Algunas de mayor antigüedad, las señaladas en amarillo, por ejemplo, son sitios de presencia paleoindia registradas por Cruce. Paleoindio para Cruce es hasta 5.000 años antes de Cristo, de 10.000 a 5.000 años antes de Cristo. Señalados en verde, lo que él identifica como asentamientos mesoindios que ya empiezan a ser más estables sobre el territorio, el inicio y consolidación de la agricultura, y más, a fecha más reciente, neoindio, lo señalado en negro. Básicamente, Península de la Guajira, explorado por Miguel Acosta Sáenz, programa de arqueología de rescate en tiempo del Dr. Chumaceiro, o los trabajos de Sanoja en el sur del lago.
Aquí me detengo para indicar a este personaje, Anthony Valdemar, un holandés que viene a trabajar con la petrolera, con formación en el área de arqueología, y gracias a él ya ha fallecido. El único museo de arqueología que tenemos en el estado Zulia es el Museo Anthony Valdemar, instalado en el mismo sitio, el Cerro La Estrella del Pozo Sumáquero. Hecho por iniciativa propia, a los 84 años toma la decisión de trasladar el museo desde Lagunilla, donde no tenía asistencia de la petrolera, y con sus recursos compra una casa, uno de los balcones del Campamento de la Estrella, y allí hoy está todavía el Museo Anthony Valdemar. Las otras referencias no las tenemos presentes, los testimonios de esas piezas de arqueología. ¿Puedes cambiarlo? Porque las exploraciones fueron realizadas por instituciones nacionales, incluso extranjeras, ¿no? Y esos testimonios no nos han quedado como legados. Bien, en esa ocupación del territorio y la cuenca predominante, los pobladores palafíticos que están en toda la cuenca, desde el norte, el Granollers, Sinamaica, Sur del Lago, Puerto Oriental, Pueblo Viejo, San Timoteo, Celta, son unos elementos permanentes de esa realidad. Y obviamente los pobladores, los pobladores que han permanecido en el tiempo, ¿no? Esto es simplemente una imagen para mostrar la diversidad de esos grupos étnicos que han trascendido hasta el presente. Y aquí el patrimonio cambia un poco, ya que no hablamos del hecho material del edificio o de los bienes muebles, del cuadro, la pintura. Estamos hablando de maneras de hacer y de cultivar la relación con el lugar, por ejemplo. Siempre se nos ha dicho que el nombre de Venezuela nos viene de ese primer contacto, ¿no? Y los palafitos siguen ahí, pero no es el mismo palafito. Materialmente, el que ha prevalecido es una cultura que sabe convivir con el lugar y que recrea permanentemente su hábito, ¿no? Eso es lo que ha trascendido, no el hecho material. Bien, aquí el lugar nuestro, geográfico, empieza a tener limitación política, como el hecho de la colonia, obviamente. Y a partir de la colonia ya tenemos una definición o como Gran Colombia, o como Capitanía General, o como provincia de Maracaibo. Ahora el límite además del municipio político. Y en Venezuela la tradición del registro del patrimonio nos viene con Graciano Gasparini. Gasparini llega en el 49 a Venezuela, no hay referencias previas al patrimonio. Realiza todo el inventario del patrimonio colonial, participa del derecho público, preside la Junta del Patrimonio en Venezuela, se llamaba realmente Junta Histórica, e inicia el estudio de la disciplina también como académico de la Universidad Central. José Domingo Rojo entonces concreta, ¿verdad?, esa definición del lugar en la provincia de Maracaibo. Lo que ya señaló nuestra querida amiga Marlene, la repito, obvio, y entre las cosas que él solicita, por ejemplo, el traslado para Maracaibo, ¿sí?, de la catedral Mérida, la regencia de la catedral, y también pide la creación de un teatro, ¿sí?, el teatro que no logra consolidar, evidentemente, no se concreta, pero que queda en el sentir nuestro, y es en 1883, en el centenario del nacimiento del Libertador, que se realiza nuestro primer teatro, ¿no? Teatro que es demolido y en el 32 es reedificado bajo la autoridad de Joy, que como saben, ingeniero que vino con la petrolera, que trabaja durante la presidencia de Pérez Soto y que realiza una obra muy importante acá en nuestra ciudad. El Teatro Moral me permite a mí explicar un poco las distintas categorías del patrimonio. Básicamente se distingue el patrimonio material, el inmueble o las obras de arte, definidas en todo caso como patrimonio móvil,
¿Sigue? ¿Sí? Y aquí quiero hacer referencia también al proceso de restauración del teatro, porque hay elementos allí importantes de conocer. Bajo la responsabilidad de Pablo Doña se realiza la restauración, al levantar los pisos se encuentra la evidencia del teatro anterior, en 1883, y se plantea la disyuntiva: ¿qué hacemos? Se cubre y se decide dejarlo expuesto, ¿sí?, excavando, y se crea la sala baja, y en la sala baja uno puede observar los dos momentos del teatro: el teatro, la huella del teatro del 83, y sobre él el actual teatro, ¿no? Y se le pide, en este caso, al artista Francisco Jun, que haga un planteamiento sobre el piso, ¿no? Igual que en el techo está la gran obra Art Deco de Antonio Angulo. Vuelvo al anterior. Hay dos explicaciones. Una, sí, que de alguna manera reivindica esta tradición del artesano nuestro en la producción de mosaico hidráulico. Y Alexis Blanco, en una de las últimas conversaciones, dijo que no era así, es probable que sea así, que es una relación matemática, geométrica, de una relación áurea, la que llevó a ese planteamiento geométrico del piso a Jun, es probable que sea así. Y bueno, y el conocido Platón de nuestro amigo Antonio Angulo, que le regala al país la mayor obra de Art Deco. Y yo he sostenido que en este caso el teatro se adelanta incluso el planteamiento de Villanueva de integración de las artes y la arquitectura en la Ciudad Universitaria de Caracas, estos 25 años antes, ¿sí? El telón de César Urbena es un español, no tiene entonación, ¿no? Y Francisco Bellorín, en el edificio anexo del administrativo, incorpora vitrales, ¿no? Aquí quiero señalar que es claro que tú puedes intervenir en bien patrimonial, ¿sí?, respetar lo que es y agregar valor. En el caso de lo agregado con la construcción de la sala baja, con los murales y impresiones de Jun y de Bellorín. Bueno, esto era de aquella teatro que ahora está en sala baja, que es hecho por el papá del padre Líquido, por Walter Líquido, ¿no?, donde no hay soldadura, es todo forjado. Sí. Bien, ahora ese teatro del 83, ¿por qué? De 1932, es posible porque la ciudad está viviendo un momento importante, ¿no?, que viene de la economía del café, del tránsito del 19 al 20, el Palacio Roncayolo, donde hoy en día está la iglesia Milagrosa, en ese alto, ¿no?, que regentaban el ferrocarril de Táchira, que hacía de la ciudad de su puerto un espacio dinámico, que explotaba la potencialidad de la cuenca. Todo el café desde el Monte Altino viene al puerto de Maracaibo, incluso desde el norte de Santander, con la construcción del ferrocarril del Táchira. Las casas comerciales, por su nombre, nos indican su origen, que constituyen la Plaza Baral, la Oliva, Beco, MacGregor, sí, Steinborg, Beckman, etc. Como bien afirma Germán Cardoso, Maracaibo fue la localidad venezolana con mayores transformaciones y más rápido crecimiento durante la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, esa circunstancia explica por qué en tan breve tiempo tiene el Teatro Baral en el 32, el Día Bermúdez en una fecha similar, el edificio La Lara desde el 28, el 27, es decir, en muy poco tiempo la ciudad, ¿sí?, fue capaz de llegar a esos niveles de expresión. Por ejemplo, yo siempre he dicho, para comparar la dinámica de la ciudad y su expresión, en los últimos 30 años, la ciudad de Maracaibo, cuando el país recibió los mayores recursos de toda su historia, el único edificio público decente es este, diseñado por los arquitectos Noy
por Ernesto Picado. No consigue otro edificio de factura o de origen público en ese tiempo. Podrás decir el Banco Mara, bueno, originalmente privado y ahora tribunales de uso público, pero como gestión pública no existe. Ok, la segunda colonización es el petróleo. En 1914 el Sumaque, el Barroso en el 22, la Domingo Rubio hizo una charla con Miguel Ángel sobre la significación del Barroso. Seguimos. El edificio de las Lagas del 28, restaurado en el 2006, el proyecto José Garnica, Centro Médico de Occidente, igual se mantiene el Hospital Coromoto. Como ven, vuelve atrás, muy intervenido. Estas galerías han sido ocupadas para utilizar esas áreas y ya pierde la condición original del edificio, de una galería que da vuelta y que le da una condición o comportamiento climático particular. Este es el edificio de la Grande, a la hora de Gómez, ¿sí? Donde funcionó el colegio Gonzalo. Originalmente era un hospital de 2 plantas, luego es convertido en oficina y se completa en un tercer nivel, ¿sí? Que es imagen, y con sus terrazas hacia el lago. Eso se restauró para ser de Corposuyo. Sí. Bueno, los destinos de los mercados de Venezuela son el incendio. Normalmente causado el caso de Mérida, el caso de Maracaibo, ¿sí? Pero que nos trajo entonces la maravilla del teatro o el centro de arte. Yo vemos de toda en metal, es una estructura similar a una estación de ferrocarril europea, probablemente belga, también obra de Ford, ¿no? Y las deudas pendientes, los pasivos, tenemos demasiados pasivos pendientes. Este es el templo de San Felipe Neri, sigue durante el proceso de renovación urbana, ya se cumple 52 años. Inició en el 72, 51 años, se desactualiza el templo, ya no tiene función religiosa, se lo otorga por dato a la universidad por 30 años, la universidad no tiene cómo mantener su propia planta con todo esto, y bueno, eso es una situación que está pendiente, donde hay que resolver no solamente el edificio, sino el entorno, ¿sí? Hay una situación de entorno socialmente complicada. El palacete de la Costa Gómez, o Palacio Loyola, como llamamos, ¿no? Esperando también de una estrategia de integración de interés público y privado para su recuperación. El retén, ¿sí? Pintado algunas veces, no pasa de la intervención, sin criterio, y hay que buscarle una posibilidad real, ¿no? De recuperación. Granada es otro tema de deuda de la ciudad, que traigo a colación por la referencia del Día del Patrimonio. Una interpretación que hace un joven con los recursos que te da la recreación digital del espacio, de nuevo despeja la parte superior, ¿no? Como se entiende, era en su momento el hotel, que pudiera ser terrazas, y algunas imágenes internas que y aunque aclarar, esto no es un proyecto, son imágenes. A la gente le llega muchas veces con una imagen y le dicen que ese es el proyecto. Un proyecto requiere todo el desarrollo de la arquitectura, ingeniería de detalles, materiales, etcétera, instalaciones, para que sea tal. Esto es simplemente una imagen de lo que se desea. No puede decirle a un constructor, toma la imagen, hazme algo bonito. Que es muchos los errores en los que caemos. Acá, y aquí me detengo en una fecha bicentenaria, batalla naval del lago, 24 de julio, se cumple este año. Este es un cuadro de Regulo Vija, de Curibimbo, muy grande, unos 3 metros y tanto, ¿sí? Por 1 metro más o menos, y está en la Universidad del Zulia, ¿no?
un cuadro que merece ser restaurado con algunos elementos que merecen o reclaman atención. La pregunta: ¿cuáles son los dos elementos referentes a la batalla naval del Lago? La respuesta: 2. Casa de capitulación, porque es donde se firma la capitulación española y que se reafirma posteriormente en el puerto de Altagracia al día siguiente, el 4 de agosto. Y el segundo es el Parque de la Marina. El Parque de la Marina, lo ratifico frío 3 veces. ¿Por qué? Porque en 1973 el presidente Rafael Caldera, en los 150 años de la batalla naval del Lago, que estamos en el bicentenario del año 200, por fin hizo reconocimiento al país, a la historia nacional, de la importancia de la batalla naval del Lago, la que sella definitivamente la independencia venezolana. 2 años después de la batalla de Carabobo, que es el 21. Y por eso, las referencias a la necesidad de ese reconocimiento, esto es un escrito del 61, que conseguí por ahí con Miguel en un periódico de la Universidad de Zulia, donde el Consejo de Directores del Distrito Escolar número 5 de la zona de Maracaibo públicamente dice que hay que hacer un reconocimiento a ese hecho histórico, ¿no? 61. 12 años después, en 150 años, el presidente Caldera hace ese reconocimiento. ¿Y dónde lo ubica? Lo ubica al norte de la Plaza de Buen Maestro. ¿Por qué al norte de la Plaza de Buen Maestro? Porque es la bahía de Capitán Chico, escenario de la batalla. Y entonces el planteamiento fue integrar la plaza de 1931 al nuevo monumento. ¿Y qué es el monumento? Un mirador para que tú observes el espacio en la posterior donde ocurre el hecho histórico de la batalla naval. Incluso desde acá, yo lo puedo ver desde el edificio, un poco más atrás, puedes ver el perfil de los puertos de Altagracia, que es desde donde se organiza, ¿sí?, la causa patriota durante la batalla, ¿no? Acá lo puedes ver más cerca. Buen Maestro, vuelve al anterior, y el nuevo monumento de la Marina, que tiene una cualidad fundamental, que es regresar a la ciudad su relación con el lago, por el hecho natural, su razón de ser. Y por eso es casi coincidente el tiempo después, durante la presidencia de Pedro Andrés Pérez, se hace el Paseo del Lago, espacio público de escala metropolitana de frente, relacionado con el hecho natural que nos define, ¿no? Lo que tú podías observar desde este lugar elevado. Altagracia, ya te hice la referencia, sí, de que fue un espacio, tal como señala la placa del museo, ¿no?, donde se planeó la batalla del lago, ¿sí?, protegido para que no se lleven las placas, una tragedia completa, ¿no? Y otro referente de ese lugar es que era, ¿sí?, el lugar de los hidroaviones, ¿no? Como saben, una ciudad también por el hecho petrolero vinculada al mundo, y la estación de hidroaviones era justamente esa allí, justo en Capitán Chico, ¿no? Y miran la cantidad de público que demandaba esa relación, ¿no? Es una imagen apenas que hizo Aquiles Primo, que es uno de los integrantes de la academia, Aquiles en Caracas. Aquiles lo que planteaba era que en el lugar también, además de merecer tener presente el testimonio de la batalla, también del hecho de la estación de hidroaviones, ¿no? Y planteó un proyecto que se empezó a ejecutar y no se concretó, que está apenas la estructura. Eso es de 2004. 6, ¿no?
Sí. 17 años después, la estructura afortunadamente se ha mantenido, ¿no? Acá la lógica elemental es llamar a Aquiles y que termine de orientar esta referencia a la estación de hidroaviones, que puede tener no la función de hidroaviones, obviamente, pero sí de una actividad que pueda ser coherente con el espacio referente a la batalla naval. Víctor Valera, como referencia a la batalla, en el eje de los dos monolitos en el Teatro con Lago, hace esta estructura que es una abstracción de lo que él entiende de la guerra realizada durante la batalla. Ya no está. Es decir, los amigos, el grande del bronce, del cobre, y tampoco está la de Bellavino, que fue emplazada allí, el pájaro, el mismo destino. Entonces, me informa Aurelio Cepeda que se está intentando reconstruir la obra. Pero cuando me acerco me encuentro con esto. No es en metal, es en plástico, es una tubería de agua servida. Ya pueden ver que tiene fractura y no está instalada. ¿Sí? Evidentemente, ni el artista ni la ciudad merece eso. Ya fallecido Víctor Valera, esto es un ejercicio, simplemente. La relación franca con el lago se ha interrumpido. Entiendo y hasta comparto el criterio de incorporar inversiones privadas en la recuperación del espacio público. Creo que es una de las vías importantes y necesarias. Lo que no creo es que se pueda hacer discrecionalmente y sin que el ente que le toca orientar sobre esto lo pueda hacer. Esto rompe totalmente la relación abierta con el agua. Los monolitos ya no están presentes, los elementos referentes a la batalla, parece una pieza del Libertador en fibra de vidrio. ¿Sí? Ya esto no existe. Ahí está señalado los participantes en la batalla, escenas tomadas de algunos cuadros, y cuando me aproximo a los monolitos, ya el granito no es granito, es decir, está frisado con estilosas y pintado, pintura negra. Entonces, cuando yo veo la oferta de lo que están ofreciendo esos locales y muchos frutos, dicen que la compensación es la recuperación del parque. Pero si esa es la recuperación del parque, evidentemente son situaciones que la ciudad simplemente tiene que reivindicar. Casa de la capitulación es otro referente. Oye, ¿qué día? 25. Estamos exactamente a 4 meses de la fecha bicentenaria de la batalla. 24 de julio. Bien, una de las pocas casas referentes de origen colonial, una foto del 60 y tantos, se ocupaba bastante íntegra, ¿no? Y hace 2 gestiones atrás se decidió descubrir el aljibe que estaba en el patio. Entonces se advirtió oportunamente que no se hiciera, porque se iban a alterar las condiciones del lugar. Igual se destapó, hoy en día es un depósito de agua, una fuente de desampullos, y que ha venido comprometiendo la galería de borde de ese espacio. Y aquí lo advertí en un informe en el 19, que estaba comenzando a hacer la estructura. Ya hay un asentamiento completo, pueden ver ustedes perfectamente la flexión del lugar. Ha sido apuntalado para aguantar allí, pero este apuntalamiento se hizo en julio, 8 meses después. Estamos igualitos. No ha habido tampoco una intervención. Aquí es cuando se descubre el aljibe. Acá es donde llamo la atención. Uno, que no se puede excavar sin presencia de un arqueólogo. Se desconoció el llamado. Y 2, que no puede dejarlo abierto como se dejó, un espacio que no es hermético, que es permeable, junto al nivel freático, pues la sostenibilidad del suelo ya no es lo mismo, y tiene comprometido.
¿Por qué ocurre eso? Fíjense que este es la visión de los privados que están haciendo las inversiones allí. Yo estoy totalmente de acuerdo con la participación del privado, ¿sí? Que apueste por el espacio público y que tenga una posibilidad también de generar un ingreso. Eso es obvio, natural y deseable. Lo que no se puede hacer es prescindiendo de lo establecido, de lo que se ordena la ley. Un elemento patrimonial tiene que cumplir con los requerimientos establecidos por el Instituto de Patrimonio Cultural, que no se cumplen. Por ejemplo, por decir algo, esto es tiene unas 6 páginas, tiene muchos elementos técnicos, pero solo leo esto. Necesario, primero, el estudio historiográfico. Permite un reconocimiento de la edificación desde su origen hasta el presente, donde resalten hechos, personajes que forman parte de entender la significación del espacio. Como esa reflexión previa no hay, porque parece que no fuera necesario, evidentemente quien hace la intervención no sabe que eso ¿sí? es un monumento a la batalla naval y sabe todos los elementos que ya referí. Bien, ¿por qué ocurre? Porque hay un quiebre institucional, no solamente en el área de patrimonio, en el país en general. Entonces, el área de patrimonio tiene un ente, IPC, ente rector nacional. Cuando yo llamo, le digo, nombre, sí, el representante del IPC en el estado Zulia, yo lo llamo comisionado, usan distintas figuras. La respuesta es política. En el Zulia cambiaron las relaciones políticas, no lo vamos a nombrar. A nivel regional tenemos el Sistema Regional de Patrimonio. Hay 4 gestiones, 4, azules y rojas, que no han activado el Sistema Regional de Patrimonio. Afortunadamente, la doctora Viviana Marcos, que dirige la Secretaría de Cultura, de quien depende que tenga el servicio, ha sido muy receptiva. Nombró una comisión donde participan miembros de RUS, el profesor Rafael, profesor Miguel Ángel Campos, designó 2 representantes, una abogada, está Alice, que nos acompaña, Alice, y se ha hecho la redacción del decreto de actualización del funcionamiento de ese sistema regional. Y a nivel municipal ocurre lo propio. Igual, de nuevo, como decía en la introducción Rafael, la idea es que su reflexión tenga también una consecuencia en lo práctico. RUS se ha acercado al municipio, y en este caso la directora de Cultura, Malena Soto, sí me informó de España, Daniel probablemente asuma la responsabilidad para reactivar el ente principal. Si nosotros movemos, activamos este andamiaje, vamos a llamarlo así, institucional, ¿sí? Formal, entonces tal vez podamos tener alguna injerencia para cumplir con los pasivos que he señalado y con lo que nos reclama la Constitución, artículo 99. Dice que no solo el Estado tiene que garantizar el derecho fundamental, porque así lo define, de la cultura y del patrimonio, sino que el ciudadano tiene el mismo nivel de compromiso. Y el compromiso de lo que ella sugiere RUS, motivando a los otros, ¿no? Entonces, este es el proyecto ya redactado, que se lo hemos entregado a la Secretaría de Cultura y que tenemos la expectativa que para el 28 de este mes, la semana que viene, el gobernador no es que lance el decreto, porque evidentemente hay un protocolo todavía de revisión jurídica para el mismo, pero que anuncie, ¿sí?, la disposición del gobierno regional de la próxima actualización y puesta en servicio del Sistema Autónomo de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. La idea es que ese conversatorio sea en realidad una mesa de trabajo, donde como conclusión se deriven, ¿sí?, las acciones siguientes que va a adelantar la RUS, acompañado de que puedan asistir, que puedan acompañar, para que podamos revertir de alguna manera la situación del patrimonio cultural. Se le ha pedido, porque yo hablé de los 3 niveles de gobierno,
IPC, Sistema Regional, y Junta de Patrimonio del Municipio. Pero hay satélites dentro de ese sistema de patrimonio. Por ejemplo, la arquidiócesis tiene una comisión de patrimonio nombrada por el anterior obispo Santana, igual, donde cualquier intervención en un templo tiene que ir a esa comisión. Esa es factible, afortunadamente. Y logró, con el apoyo de la gobernación por intermedio del Centro Rafael Urdaneta, hace nada, 2 o 3 meses, estabilizar la situación crítica de las campanas de la catedral, que prácticamente una ya se había caído y la otra estaba en lo propio. ¿Qué ocurrió allí? Como había mente, ¿sí?, que es la comisión de la arquidiócesis, se comunicó con la gobernación que hubo una respuesta, y un seguimiento técnico. Entonces, la respuesta de consolidación, la fotografía ya asegura que eso no se va, está bien resuelto, pues, el problema del campanario. La Universidad de Zulia, bajo su comunicación, tiene el Teatro Baral, el edificio La Ciega, que formaba parte también de sus unidades patrimoniales del anterior aeropuerto, que es una obra de Chetén, entre otras tantas, no hablar del patrimonio, digamos, mueble, colecciones de artistas plásticos que hicieron vida de carrera en la Universidad de Zulia. Ya mostré la obra de Quirovinda, por ejemplo. Esa comisión de patrimonio de la Universidad de Zulia, que le corresponde hacer lo propio como patrimonio universitario, tampoco está aquí. Tenemos una dificultad en la universidad, pero se le ha pedido a la rectora que integre nuevamente esa comisión. Y hemos querido, para poder llegar a los municipios, todas estas son acciones de la José Domingo Ruz, como bien decía el doctor Rafael en la iniciativa, en la introducción, perdón, que tenga consecuencia la reflexión que hace el José Domingo Ruz. Entonces, nos hemos dirigido a los municipios a través de sus cronistas, ¿no? Entonces ya está, en el caso de Maracaibo, sencilla la incorporación, porque el rey de Parra es cronista y al mismo tiempo integra la RUT, ¿no? Pero ya hemos tenido conversaciones con Julio Franco de Miranda, con el cronista de Baral, con el cronista de Benjá también, dentro de las acciones que adelanta la José Domingo Ruz. Bien, termino con esta invitación, los que puedan asistir al tercerío, ¿no? Y de ahí orientar algunas acciones que nos lleven a superar y a preservar el patrimonio que a todos nos pertenece y que de alguna manera nos identifica, ¿no? Solo termino con esta reflexión. José Domingo no quiere ser, no puede ser solo una voz de reclamo, no. José Domingo Ruz, y mis palabras son compartidas por su integrante, ofrece la capacidad de sus integrantes para orientar, para prestar asesoría en cualquiera de las áreas reclamadas o demandadas, porque siempre se nos señala como que somos factores de interrupción del proceso, incluso de posiciones interesadas de tipo político, económico, de cualquier carácter. No. José Domingo Ruz es transparente, señala lo que tiene que señalar, ofrece su cooperación y contamos con todos ustedes. Reiteramos pues la invitación para este conversatorio que se realizará este martes 28 en el marco del Día Nacional del Patrimonio. Ese conversatorio se titula Patrimonio Cultural de la Ciudad de Maracaibo, Crisis y Perspectivas, a cargo de los doctores Pedro Romero y Miguel Ángel Campos, que eran todos invitados. Finalmente queremos dar el espacio al doctor Germán Petro Pernilla, quien les dará a ustedes unas palabras de clausura. Doctor, es un director del Centro de Estudios. Ya. No, soy
observación con relación a todos los que invito a estar pendientes de nuestras actividades. Ya empezamos antes de instalarnos oficialmente, pero en este momento ya a partir de ahí ya aparecemos y más adelante vamos a llamar a firmar a los integrantes del Centro de Estudios Zuliano. Pero quería hacer dos observaciones. Una, cuando José Domingo Ruz habla de los territorios que debe integrar la provincia de Maracaibo y que debería ser convertida en una Capitanía General de Venezuela, comprende territorios que están hoy en el estado Falcón, en el estado Lara, los estados andinos y por supuesto del sur. Coincide con un proyecto que yo tengo, y digo que tengo, y quizás algunos más en secreto, la creación, si las cosas siguen como siguen, de la Confederación del Occidente, que abarcaría el estado Zulia, los estados andinos, Falcón y Lara, que coincide con lo que pensaba José Domingo Ruz y que he descubierto, o sea que ese antepasado pensaba lo mismo que yo pienso. Por supuesto, él quería incorporar también el norte de Santander, todavía no queremos meternos con Colombia. Yo quería hacer otra referencia. Hay un libro que se llama Una novela que dice en este país. Ustedes saben que constantemente vamos diciendo en este país. Pues bien, en este país, que fue escrita por Luis Urbané Hachenpol, por allá a principios del siglo, él habla de un diálogo en donde hay un personaje, don Modesto, que dice: lo que necesitamos en este país es un tirano bueno, un tirano honrado, dice él, un tirano honrado, que tenga honradez, abnegación y criterio y crédito. Ese es el tema nuestro, el caudillo. Resulta que el caudillo creo que nosotros lo tenemos en los genes, lo heredamos de España, por supuesto, porque España es un país donde hay caudillos. El primer caudillo es el río Cid, el Cid Campeador, un caudillo que fue una caudilla en realidad, Isabel la Católica y su esposo Fernando. Y llegamos a la contemporaneidad y había un caudillo, por la gracia de Dios, que mandó, por supuesto, durante todo el tiempo que la gracia de Dios se la dio, pues, ¿qué se va a hacer? Bueno, nosotros le damos ese ejemplo. Y resulta que entonces los caudillos los llevamos adentro. Cuando Urbané Hachenpol habla del personaje de Don Modesto, él dice eso, es un dictador en ciernes. Y resulta entonces, si nosotros analizamos todo el siglo XIX, los caudillos, no solamente en Venezuela, sino en toda la América hispana, que aparecieron así como aparecen los hongos después que llueve. Por supuesto hay hongos, champiñones que son nutritivos, dígame las trufas negras y blancas, pero hay otros que son venenosos, y ese es el problema del caudillo. Nosotros toda esta historia, cada vez que se forma, el país se anarquiza, buscamos el hombre providencial, el gendarme necesario, y entonces instalamos un caudillo, y ese caudillo trae una constitución. Todos los caudillos traen una constitución, en donde dicen prohibimos la reelección. Todo avanza. Cuando el problema es que cuando ya se le está acabando el periodo, descubren que quieren seguir. Y lo digo yo mismo. Yo fui decano de la Facultad de Derecho y en el primer periodo yo voy a estar en un periodo. ¿Qué más? Y resulta que cuando ya se acercaba el fin, empecé a negociar para que me religieran. Ese es el problema. Entonces resulta que nosotros llevamos el caudillo adentro. Entonces la cuestión es que ese caudillo trae una constitución. Y como les digo, ya cuando se ve que yo cómo la modifico. Y por eso hemos tenido 23 constituciones.
incluyendo la del 99. Y se constituyeron la mayoría con duración breve o efímera. Entonces resulta que esas constituciones, aparte del 23, hay una constitución que se llama el Estatuto Provisorio de 1914, que estableció Juan Vicente Gómez, porque Juan Vicente Gómez, la oligarquía valenciana y la oligarquía caraqueña, en Venezuela no hay oligarquía. Resulta que la oligarquía caraqueña y la mantuana y los valencianos llegaron a la conclusión que mejor salían de Cipriano poniendo a Juan Vicente Gómez, un tipo callado, que no sabía, un buen general. Pero bueno, entonces lo invitaron a que despidiera a su compadre Cipriano, y aún antes de ya Cipriano estaba saliendo de Venezuela, ya le habían dado el golpe, ¿no? Y ellos creyeron que iban a manipular a Juan Vicente, y Juan Vicente se le quedó 27 años durante el tiempo que le dio de existencia, igual que al otro caudillo que acabo de mencionar, ¿no? Porque los caudillos, muchos caudillos mueren en la cama, ¿no? Recuerdo que yo tenía en mi oficina de la Universidad de Zulia una fotografía de Porfirio Díaz, y llegó a visitarme Germán Carrera Lamas, el historiador, y me dice: ¿y usted qué tiene aquí en don Porfirio? Bueno, yo lo había puesto porque había conseguido una revista antiquísima y entonces puse la foto. Pero el problema es que establecemos las constituciones y las constituciones se convierten en lo que yo he llamado normas fachadas. Es decir, las constituciones ante el mundo nos hace parecer como un país donde se respetan los derechos humanos, hay Estado de Derecho, los gobernantes aceptan someterse a las decisiones de los tribunales, etc. Eso dice la Constitución, pero en la realidad es parcialmente otra. Las normas fachadas disimulan una realidad diametralmente opuesta, y eso lamentablemente ha sido nuestra Constitución. Y de esas constituciones, las más antiguas, o sea, las que más han durado, fueron las de 1830, la Constitución de 1961 y ahora la de 1999. Pero eso no significa que esas constituciones han sido plenamente vigentes, pero son las que más han durado hasta que a alguien se le ha ocurrido cambiarlas. ¿Y qué es lo que pasa? Lo siguiente: los caudillos, aparte de traer su constitución, también tienen, o dicen tener, una ideología. Entonces, los primeros caudillos, Páez, entonces van a hablar del liberalismo, de la oligarquía conservadora. Páez, Monada. Entonces por allá empiezan las discusiones y luego ocurre la guerra federal y se instala un caudillo, Juan Crisóstomo Falcón, que debió haber sido Zamora, pero como Zamora, Ezequiel Zamora lo mataron, entonces fue Juan Crisóstomo. Pero detrás estaba Antonio Guzmán Blanco, hijo de Antonio Locario Guzmán, pariente del Libertador. Pero Antonio Locario era uno de los tipos más vivos que ha habido, tanto que engañó hasta al Libertador, que lo visitó y dijo: por ahí viene un muchacho que me hizo un estudio de la Constitución mía boliviana, ¿no? Usted lo recomendó a Páez, ¿no? Antonio Locario Guzmán era tan vivo que cuando a Bolívar le concedió al Congreso de Perú 2 millones de pesos, uno para sus tropas y otro para Bolívar no lo aceptó, el de él, ¿no? Bueno, Antonio Locario Guzmán un día se fue a Lima a reclamar el millón que Bolívar no había aceptado, ¿no? Entonces fue un gran demagogo, y él mismo descaradamente dijo una vez, cuando estalló la guerra federal: si los centralistas hubieran dicho que eran federalistas, nosotros hubiéramos dicho que éramos centralistas. Eso demuestra la ideología, ¿no? Y bueno, se instala el hijo, Antonio Guzmán Blanco, y hay que reconocerle a Antonio Guzmán Blanco como caudillo. Fue un caudillo relativamente bueno, no honrado. Bueno, honrado en el sentido siguiente, que él pedía una comisión por los empréstitos que negociaban, pero la ponía en el documento. O sea, todo el mundo sabía que estaba cobrando una comisión, no como ahora, ¿no? Que ahora no saben dónde están los 3.000 millones de dólares.
el problema es que, volviendo a los caudillos, viene Antonio Guzmán Blanco y hace una labor, sobre todo en el quinquenio, porque hubo el quinquenio, el centenio y el bienio. En el centenio transformó Caracas, hizo el Capitolio Nacional, que la obra la dirigió un hijo de Rafael Urdaneta, estableció la Academia de Historia, hizo dos iglesias, porque había tomado una iglesia y había puesto el Panteón Nacional. Como su madre, su esposa era muy católica, lo obligó a hacer, no una iglesia, hizo dos. Una le puso el nombre de Santa Ana y otra Santa Teresa, porque los dos nombres de la esposa. Y que Guzmán Blanco tenía un gusto que hay que reconocerle, le encantaba vivir en París, a mí también. Entonces, pero Guzmán Blanco estableció los primeros códigos, porque los que se establecieron durante la dictadura española no estuvieron vigentes, hechos por Julián-Viso. Estableció los primeros códigos civiles, penales, etc. Y por fin, hasta el final estableció una tercera constitución. No, pero vamos a esperar, ¿todos hablaron media hora o no? O hablaron más, yo creo, pero bueno, si nos traigo el pastor. Eso es caudillí. Eso es caudillí. Si no debemos hablar, usted no va a hablar. Llevo 25 minutos, bueno, faltan 5 entonces. Bueno, pero si como decía el Kiko, el Chavo del 8, si fastidia me lo dice. Bueno, gracias. Bueno, no, pero lo que quiero es que algunas cosas debe quedarnos, que la figura del caudillo va acompañada de, aparte de la constitución, de una ideología. Va a imponerse por la oligarquía conservadora, después vino la oligarquía liberal, después de Juan Crisóstomo y de Antonio Guzmán Blanco, entonces vinieron sobre otros caudillos como Joaquín Crespo. Después de Joaquín Crespo vino Cipriano Castro. Después de Castro vino Juan Vicente Gómez, y después siguieron Eleazar, Isaías, o sea, los caudillos andinos. Pero luego viene el derrocamiento de Isaías y se establece la constitución del 47 y hay un caudillo, Rómulo Betancourt. Entonces, como Rómulo Betancourt no le cae bien a los mismos militares que habían derrocado a Isaías Medina Garita, derrocan a Rómulo, derrocan a Gallego, y viene la dictadura de otro caudillo, Marcos Pérez Jiménez. Y después de Marcos Pérez Jiménez vuelve otro caudillo, porque Betancourt era un caudillo. Y después de los caudillos que se llaman, vino otro caudillo social cristiano, Rafael Caldera, y a ese caudillo le siguió después otro caudillo, Carlos Andrés Pérez, con el paréntesis del caudillo Herrera Campín. Y así hemos llegado hasta donde estamos. Y lamentablemente, el siglo XX, que comenzó con una nueva constitución, 1901, con un caudillo que decía que nuevos ideales, nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. Estuvimos 90 años, porque después de Gómez cumplió una labor, empezando porque fue el que recuperó el acta de la independencia, sino que no hay que negar tampoco el aporte de Juan Vicente Gómez. Y tampoco hay que olvidar la labor de Cerro de Frontera y Isaías Medina Garita, y la de los que siguieron después, Marcos Pérez Jiménez. Pero esos caudillos, aparte como le decía, aparte de ser acompañados de una constitución, se proclaman también un ideal. Por ejemplo, ¿qué decía Marcos Pérez Jiménez? Proclamaba un ideal nacional. Entonces, la cuestión es que nosotros llevamos el caudillo y que, para terminar, las últimas décadas del siglo XX nos encargamos de
precisamente por la inspiración de un caudillo, de acabar con toda la labor que habíamos hecho en los 90 años anteriores. Y entonces en la última década del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, hemos perdido todo el esfuerzo que hicimos para establecer un régimen constitucional democrático, con todo el efecto que puede haber tenido los gobiernos regidos por la Constitución del 61. No podemos negar que nosotros hemos destruido esa actividad. ¿Por qué? Porque hemos hecho manifestaciones. Al fin y al cabo, hubo un referéndum para aprobar una constitución. Se eligió un presidente y luego a un caudillo y seguimos con ese problema. Por eso es lo que quiero y termino, y por eso quería hacer estas reflexiones. Nosotros no podemos seguir pensando que puede haber caudillos buenos o malos, o como decía el personaje de la novela, en este país necesitamos un tirano honrado. No sé hasta qué punto un tirano puede ser honrado. Bueno, lo llamo a firmar ahora el acta de independencia. La nueva constitución.